En la UNED de Tudela, luces en la niebla. Hola, saludos desde la UNED de Tudela. Sean bienvenidos al tercer episodio de Luces en la Niebla. Soy Asier Gil y les voy a acompañar en los próximos minutos en un nuevo capítulo de este podcast destinado, como saben, a tratar de aclarar temas arduos, complejos, en los que aportar cierta comprensión, cierto análisis que nos ayude a entenderlos mejor. Anteriormente nos habíamos ido a encender luces en nieblas ajenas. En los episodios previos estuvimos hablando de la guerra en Gaza, de la violencia en Latinoamérica, y en ambos asuntos planteamos un contexto y desplegamos razones, motivos y justificaciones que nos posibilitaran reunir las piezas de puzzles muy difíciles de completar, sin duda. Pero esta vez, en cambio, nos vamos a adentrar en una niebla cercana, tan cercana que nosotros mismos, los españoles, somos uno de sus protagonistas. Ya saben, y si no, se lo indico de nuevo, que aquí nos hemos propuesto ofrecer siempre visiones neutras, sin posicionamientos partidistas o parciales, porque creemos vivamente que para asimilar bien la dimensión de una problemática no podemos quedarnos solamente en un lado del tablero. Sin embargo, en el tablero en el que vamos a mover las fichas hoy, esto va a ser mucho más difícil, el ser equidistantes, porque formamos parte, lo queramos o no, de uno de los actores de una relación que lleva mucho tiempo sufriendo altibajos y que seguirá en el futuro estando en el candelero. No puede ser de otra manera, ya que estamos hablando de España y Marruecos, socios comerciales, vecinos, a pesar de pertenecer a dos mundos muy diferentes, aliados en ciertos momentos, rivales en otros, dos actores, como decimos, en definitiva, que están condenados a entenderse. Para intentar hallar la salida de esta niebla espesa, que como verán ahora posee muchísimas tesituras que requieren de certeras observaciones, vamos a recurrir al auxilio de alguien que nos puede enseñar dónde pisar en firme y qué caminos seguir para no perdernos en la espesura. Esta va a ser una tónica general de nuestro podcast, el contar con voces muy autorizadas en los debates que abramos, voces que después además podrán ser complementadas en cursos que aquí en la UNED de Tudela estudiarán mucho más en detalle esos mismos problemas. Lo hemos hecho, sin ir más lejos, con Carlos Malamud en el anterior episodio, que fue un auténtico privilegio contar con un investigador principal del Real Instituto Elcano, y de hecho aún pueden ustedes matricularse en el curso que impartirá del 15 al 17 de abril para ahondar en la encrucijada que está viviendo actualmente Latinoamérica. Me he referido a Carlos Malamud, pero quien nos va a acompañar hoy no le va a la zaga en absoluto. Estamos hablando de un analista que desde hace más de 35 años investiga cuestiones de seguridad y de defensa en el norte de África, en Oriente Próximo, en todo el Mediterráneo. Así que, no podemos estar en mejores manos. Carlos Echeverría, buenos días y bienvenido de nuevo a la UNED de Tudela. Muy buenos días, un placer estar de nuevo con vosotros. Sí, le he dicho bienvenido de nuevo porque, como recordarán, Carlos fue el encargado de inaugurar con nosotros este podcast. Ya le avisé en esa ocasión que tuviera cerca el teléfono porque le volvería a llamar. No pensaba que iba a ser tan pronto, pero la verdad es que cuando uno tiene a su alcance personas con esos conocimientos y esa experiencia, no puede dejarlas pasar. Así que muchas gracias nuevamente por encender luces en la niebla. Muchas gracias, Asier. Carlos es profesor de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y les cuento que ofrecerá entre los días 25 y 26 de abril un curso en el que se explayará en la coyuntura que vamos a abordar hoy, las relaciones entre España y Marruecos. Las matrículas ya están abiertas y os recomiendo intensamente que no perdáis esta oportunidad porque es un lujo asomarse a sus conocimientos. Carlos, había comentado en la introducción que nos metemos de lleno en una niebla propia en la que nosotros los españoles somos actores protagonistas. Por tanto, nuestra visión va a estar indefectiblemente sesgada, sobre todo al tratarse de una relación un poco asimétrica en la que puede dar incluso la sensación en un primer vistazo de que los dos jugadores no están poniendo todas sus cartas sobre la mesa. Quiero empezar precisamente por este aspecto. ¿Crees que nos encontramos ante dos países que juegan el mismo juego, que respetan las mismas leyes o las mismas dinámicas?
No, lamentablemente no es así. Marruecos se comporta, digamos que en algunos aspectos que vamos a desmenuzar ahora, de forma, digamos que inapropiada, muchas veces irrespetuosa, pero siempre desde una posición que quiere presentar a quien quiera creérselo de víctima, de inferioridad, es decir, como si esa vecindad, en esa vecindad España tuviera que seguir haciendo concesiones, por así decirlo, ¿no? Nunca son suficientes, sean territoriales, sean económicas, sean diplomáticas. Es, por tanto, una vecindad incómoda, compleja, pero que requiere, como muy bien decías, de un análisis particularizado de los distintos aspectos, o al menos de los más importantes. A mí me gusta siempre afrontar estos temas complejos comenzando con un análisis sobre sus orígenes. Creo que el ver de dónde venimos nos puede ayudar mucho a la hora de asimilar dónde estamos y, bueno, más importante todavía, hacia dónde nos dirigimos. Pero en este caso me parece más adecuado dividir esta relación entre España y Marruecos en 4 o 5 bloques temáticos y en cada uno de los cuales, bueno, ya podremos fijar los precedentes y yo creo que todo ello nos permitirá también al final obtener una fotografía, bueno, lo más fiel posible de cuál es esta realidad. ¿Qué te parece, Carlos, si arrancamos con un asunto capital, que es el de los terrenos que España posee en suelo africano? Hablamos, claro, de Ceuta y Melilla, pero bueno, también hablamos de Perejil, de Chafarinas, hablamos de las islas de Alhucemas, de Vélez de la Gomera. Son territorios de los que, bueno, España nunca ha negociado su soberanía, bueno, ya que forman parte de los reinos cristianos pues desde la época de la Reconquista, es decir, muchísimo antes de que existiera Marruecos como Estado. Sin embargo, sí que esos territorios forman parte de la idea del Gran Marruecos que tiene el país vecino. ¿Crees que esas reivindicaciones van a ir a más en el futuro? Sí, lamentablemente van a ir a más porque lo que Marruecos considera su déficit territorial, que lo define no solo en relación con España, también con Argelia en cuanto a los tiempos actuales, pero en el pasado lo ha llegado a definir también en relación con Mauritania, incluso con el norte de Malí. Es decir, es una ambición territorial basada en una interpretación según la cual Marruecos no está donde debe en términos territoriales. Claro, esto es un planteamiento, es la posición de una parte, pero que choca, como muy bien decías, con la historia, con el derecho y con toda una serie de argumentos que son mucho más sólidos de la parte española. Pero como a la vez estamos en una frontera, que es una frontera también económica entre Europa y África, entre Occidente y el mundo árabo-musulmán, islámico, etcétera, es muy fácil tergiversar el discurso y aparecer, como le gusta a Marruecos, aparecer como víctima, lo que decía en mi primer comentario. Es decir, como se le debe algo por agravios históricos, estas reivindicaciones territoriales deben de ser asumidas. Y el problema, y de ahí que sea muy importante organizar cursos como este, y os lo agradezco vivamente, el problema es que hay gente que se deja embaucar por esos planteamientos porque en principio parecen incluso cargados de elementos de convicción, pero no es así. ¿De dónde vienen estas reivindicaciones de Marruecos en esos territorios que como decimos, nunca, bueno, desde hace muchísimos siglos han pertenecido a España y antes de que fuera España, pues reinos cristianos, ¿no?, en la Reconquista? Claro, efectivamente, es decir, que ahí no hay títulos históricos y jurídicos de sobra. Lo que ocurre es que Marruecos utiliza dos argumentos. El primero podemos considerarlo estético, ahí me gusta calificarlo de estético. Es decir, hay quien se asoma al mapa y ve el estrecho de Gibraltar, al norte la península ibérica, al sur el continente africano, y a algunas personas les parece, pues digamos que poco aceptable o que puede ser discutible el que haya territorio español y territorio que es también comunitario de la Unión Europea al otro lado del estrecho. Es decir, que ahí está la dimensión, llamémosla, estética. La otra es un argumentario que Marruecos utiliza también desde su independencia, basándose en las hondas raíces que
es bien cierto que tiene no tanto el Estado como el poder en Marruecos. Es una dinastía, no lo olvidemos, que además utiliza como punto de apoyo para ellos importante en términos de legitimación, de descender del profeta Muhammad. Hay, por tanto, ahí un doble asidero, el dinástico y el religioso. Como echan la vista atrás en esos términos, consideran, vamos a jugar un poco ya con el mapa africano, que todos los vínculos comerciales, los vínculos humanos, las caravanas, las relaciones de tipo religioso, le dan a Marruecos argumentos suficientes para reivindicar territorios en ese suelo africano. Y eso históricamente ha planteado el problema con Mauritania. Marruecos no reconoció a Mauritania hasta 10 años después de que ese país también magrebí alcanzara la independencia. Marruecos ha llegado a considerar incluso que el norte de Malí debería de formar parte del Gran Marruecos, porque las caravanas que iban hasta Tombuctú desarrollaban ese tipo de vínculos, no solo comerciales, sino también diplomáticos e incluso religiosos. E incluso ha mirado al río Senegal. Y por supuesto el Sáhara Occidental, que es un territorio no autónomo, aún a día de hoy, pero que para Marruecos tiene que acabar siendo un territorio nacional marroquí. Entonces vemos que hay esos asideros y contra ellos hay que utilizar los argumentos sólidos, porque ni la cuestión estética es válida en derecho internacional, sino las islas del Canal no serían británicas, sino que serían francesas, por poner un ejemplo, y esos argumentos históricos pues pueden tener, digamos que un impacto, un interés de tipo cultural, pero no se puede derivar de ello soberanía como Marruecos pretende. Claro, a España esas plazas, claro, son muy valiosas estratégicamente, porque hablamos de Ceuta y Melilla, que están justo en el estrecho, así que tampoco las puede dejar al albur de los intereses marroquíes. Hombre, lo primero que tenemos que considerar es que es territorio nacional, es decir, esté donde esté, el que un vecino reivindique lo que nunca ha sido suyo y mantenga además esa reivindicación de forma permanente es cuando menos molesto, y desde luego es un obstáculo para tener unas buenas relaciones, que es lo que hay que procurar tener con el resto de los estados, y más cuando son vecinos. Luego está la dimensión estratégica, está por supuesto la dimensión humana. No olvidemos que estamos hablando de dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En los otros territorios hay menos población, pero importa tanto el territorio como la población. ¿Por qué? Bueno, pues porque son partes inexcusables del Estado: territorio, población y poder. Ese planteamiento, por tanto, reivindicatorio, pero a su manera, no lo perdamos de vista, porque cuando Marruecos habla de colonias está engañando, nunca han sido colonias. Cuando habla de enclaves incluso tampoco es cierto, porque el enclave en derecho internacional tiene una definición y no es la que tiene Ceuta, Melilla, Los Peñones o las Chafarinas. Y lo que hay que destacar es ante todo y sobre todo eso. Es decir, que si quieren un vecino parte de tu territorio, lo que está llevando adelante es una política, aparte de irrespetuosa, pues una política agresiva y cargada de elementos de coacción que también podemos ver a continuación cuáles son. Yo creo que vemos, de hecho, que Marruecos da continuos pasos para ir horadando la soberanía de España. Lo hizo, por ejemplo, con la invasión de Perejil en el 2002 y lo ha hecho recientemente, por ejemplo, con la instalación de una piscifactoría en aguas españolas junto a las Islas Chafarinas. La pesca es otro de los temas importantes en las relaciones entre España y Marruecos. No hay que olvidar que estamos entre los socios comerciales más importantes de Marruecos. No sé si ya incluso hemos superado a Francia. ¿Cómo influye esta situación comercial y económica en unas relaciones que, como estamos hablando, van muchísimo más allá? Pues aquí hay claroscuros, porque por un lado es una vecindad que ofrece multitud de oportunidades.
La de la pesca debemos de hablar en términos históricos. Es decir, hubo un periodo en el que las relaciones pesqueras eran hispano-marroquíes, hasta que nuestra adhesión a las comunidades europeas entonces, en los 80, pues ya llevó a que fuera la Comisión la que negociaba esos acuerdos pesqueros con Marruecos. Y ahí efectivamente España siempre ha sido un país muy importante en la dimensión pesquera, contando con pocos caladeros. Así que los caladeros de Marruecos han sido importantes. Pero claro, ¿qué ocurre? Es que tenemos que ver la dimensión en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque Marruecos, como ocupa un territorio no autónomo, que es el del Sáhara Occidental, hay unas aguas en las que se ha venido pescando, pero que no eran marroquíes, y en las que esa pesca, no solo de barcos españoles, también de otros barcos comunitarios, nos iba, digamos que, situando en una situación contraria a derecho. Como ha habido ya sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya sabemos que esas relaciones pesqueras se han terminado desde el año pasado. De todas formas, la cuestión está en los tribunales y hay mucho movimiento en relación con eso. Pero aquí está la doble dimensión. Es decir, hay unos acuerdos pesqueros que han sido importantes, que ya incluso en las aguas que no son aguas del Sáhara tampoco pescamos ya en lo que respecta a Marruecos, y eso para nuestra flota pues es un problema. Y hay una dimensión que es también la del resto de las actividades económicas, que en relación con Marruecos son importantes, porque Marruecos al final es un país africano, árabe, musulmán, que lo podemos ubicar en el tercer mundo, pero que tiene una dinámica económica potente y que lleva a que un vecino inmediato como es España, también otros países de la Unión Europea, tengan muchas expectativas y muchos intereses en ese país. En lo que respecta a la pesca, quiero insistir en esa doble dimensión, la importancia de lo que ha sido la actividad tanto bilateral como a nivel comunitario, pero el obstáculo muy importante, porque está ahí y no se puede solucionar políticamente, de las aguas saharauis, de las aguas del antiguo Sáhara español, del Sáhara Occidental. Pero claro, es muy interesante esto que comentas, porque es lo que dices, ¿no? Es un vecino, es un socio comercial que puede ser muy interesante, pero claro, cuando en unas relaciones va mucho más allá de la economía, hay muchos otros factores a tener en cuenta, y hay muchas actitudes que no pueden ir acordes a ese vínculo comercial, pues es muy difícil, ¿no? Llegar a acuerdos. Claro, de hecho no se puede sostener un acuerdo pesquero. Hablo de España y de la Unión Europea, porque no olvidemos que en esas aguas están pescando ahora mismo multitud de países. Es decir, está pescando Rusia, está pescando China, pero bueno, ellos lo hacen, digamos que en contra del derecho internacional, y también, todo hay que decirlo, actuando dentro de lo que es la dinámica que el propio Marruecos genera, que es que con su presión en relación con la ocupación del territorio y de la gestión de las aguas, trata de convencer poco a poco al resto del mundo de ese principio de la marroquinidad del Sáhara. Y hay actores internacionales que van entrando en esa dinámica de ese reconocimiento. Pero hoy por hoy, en términos jurídico-internacionales, y además para un país, en el caso de España, es doblemente importante el tener esto en cuenta, porque seguimos siendo la potencia administradora de ese territorio no autónomo. Esa categoría no la hemos perdido por haber tenido que salir del Sáhara como tuvimos que salir en febrero de 1976. Entonces, aparte de la necesidad de respetar el derecho, tenemos también que asumir que, siendo potencia administradora, nuestro comportamiento debe de ser aún más ejemplar. Lo has citado ahora mismo y es desde luego uno de los temas que teníamos que tratar, porque es asunto trascendental, ¿no? El del Sáhara Occidental. Desde que España saliera de allí, después de la Marcha Verde, ¿no?, de más de 350.000 civiles que estaban escoltados, eso sí, por miles de soldados marroquíes, los diferentes gobiernos españoles habían mantenido, se podría decir, una posición similar en cuanto al futuro de ese territorio, pero Pedro Sánchez pues varió esa hoja de ruta recientemente,
apoyando los planes de soberanía de Marruecos. ¿A qué crees que se debió ese movimiento? Pues sinceramente no hay, digamos, que una respuesta clara. Hay muchas hipótesis, pero lo importante es lo que tenemos delante, ¿no? Que es la carta y sobre todo el considerar que la solución de la autonomía para el territorio es la más apropiada o la más, digamos, que posible de implementar. Esto, cuando lo afirma cualquier Estado, está obviamente asumiendo que la ocupación de un territorio, como hizo Marruecos, ilegalmente se puede y se debe aceptar. Pero si el que lo hace es la potencia administradora, vuelvo a lo que contestaba antes en relación con la pesca. Es decir, que nos coloca en una situación mucho más incómoda que la que pueda tener otro país que acepte el principio de la marroquinidad del Sáhara. Por tanto, estamos en una situación con consecuencias desde que se hiciera pública esa carta. Otro tema también es cómo se hizo pública y demás, que añade elementos, digamos, de criticables. Pero nos coloca en una situación muy incómoda, no solo porque las relaciones con Argelia se hayan visto afectadas, porque obviamente Argelia es parte, digamos, que en este conflicto, en este asunto, y quien considere que con ese cambio de posición se consiguen ventajas en los otros capítulos delicados siempre de las relaciones con Marruecos, se equivoca, porque la experiencia nos lo está demostrando. Tenemos cuestiones como los flujos migratorios irregulares y, sobre todo, volvemos a lo que también comentábamos antes. Si alguien creía que la reivindicación territorial de Marruecos iba a desaparecer o se iba a ver modulada por ese paso dado por lo que se refleja en esa carta, se equivocaba doblemente. Marruecos se considera cada vez más fuerte conforme más concesiones se le vaya haciendo, y no al contrario. Aquí, obviamente, como decías, nos tenemos que detener en otro de los jugadores de este tablero político, ¿no? Argelia, un país que es también importante para España, porque al final es un gran exportador de gas natural. ¿Cómo ha quedado el vínculo con Argelia después de este cambio de postura español con el Sáhara? Pues obviamente las relaciones se han visto muy afectadas. Si seguimos consumiendo gas argelino es porque se están cumpliendo, como no podía ser de otra manera, acuerdos en vigor. Es decir, que se sigue abasteciendo de gas a España mientras esos acuerdos estén en vigor, pero no olvidemos que la vía de acceso, y sobre todo la más importante, el famoso gasoducto Magreb-Europa o Pedro Durán Farrell, la doble denominación, está cerrado desde el momento mismo de la publicación de esa carta. Y eso es una muy mala noticia. Pero Argelia no solo es hidrocarburos. El mercado argelino es muy importante y el vecino argelino es muy importante también en términos estratégicos y no solo económicos. Estamos, además, digamos que teniendo unas relaciones hispano-magrebíes que probablemente atraviesan el peor momento en términos de la historia más reciente de España, pero lo estamos sufriendo también en un contexto, no lo olvidemos, en el que las relaciones entre Argelia y Marruecos se van viendo cada vez más enturbiadas y cada vez más enrarecidas. Han roto relaciones diplomáticas, están ambos sumidos en una importante carrera de armamentos, y todo eso da a la vecindad no solo hispano-marroquí, sino también hispano-argelina, hispano-magrebí, en suma, pues unas características que desde luego no son las más deseables. Hay otro factor que me gustaría analizar, que es el de la complejidad de manejar diferentes políticas exteriores, porque España, bueno, es miembro de la Unión Europea, ha de defender los postulados de la Unión, proteger sus intereses. Bueno, Argelia, ya lo hemos dicho, es el segundo exportador de gas de la Unión Europea,
pero igualmente ha de trabajar por sus propios intereses, como pudiera ser pues, la lucha contra la inmigración irregular. ¿Cómo ves la situación de la posición europea en las relaciones con Marruecos? Pues es otra pregunta muy importante, porque, bueno, aunque es bien cierto que la Unión Europea es una organización supranacional, la única que existe en el mundo, es decir, que los Estados ceden soberanía en algunas dimensiones, cosa que no ocurre en ninguna otra organización internacional. En lo que respecta a la política exterior y a la política de seguridad y defensa, es decir, a las políticas de soberanía, los Estados siguen y seguirán teniendo su capacidad de maniobra. Y esto es importante que no lo perdamos de vista. Es decir, que el interés nacional español, quien lo tiene que defender ante todo y sobre todo es el Estado español. En la política exterior y de seguridad común, en la política energética, los intereses, llamémosles europeos, aparte de los propios, están bien definidos. Bueno, están quizás cada vez mejor definidos, pero sin tener una definición en términos de soberanía. Y además aquí lo que entra en juego también cuando hablamos de la Unión Europea es la dimensión de las vecindades, que no es solo una. La vecindad sur es importante, pero la vecindad este es aún más importante, y más en tiempos de guerra como los que sufrimos desde febrero de 2022. Lo que quiero decir con ello, y volviendo a la pregunta, los flujos migratorios irregulares, etcétera, el sur es ante todo y sobre todo materia de los estados miembros que tienen esa vecindad, que en el caso además de España es vecindad terrestre. Por lo tanto, aún más comprometedora que lo que puede ser una vecindad también muy comprometedora, porque lo es, de Italia con el Magreb. Por tanto, la cuestión migratoria y sobre todo lo más importante aquí es volver de nuevo a cuál ha venido siendo la praxis marroquí a la hora de gestionar la dimensión migratoria y sobre todo los flujos irregulares. Marruecos es, junto con Turquía y con Bielorrusia, son tres estados que han demostrado y siguen demostrando que no tienen ningún pudor a la hora de manejar esos flujos migratorios, es decir, manejar a las personas para obtener ventajas políticas, de política exterior. Y claro, eso nos lleva a una situación tremendamente compleja, porque no solo tenemos en relación con Marruecos la vecindad en el Mediterráneo, sino que volviendo a lo que acabamos de explorar en el Atlántico, que es por supuesto la costa marroquí, hasta donde llega la soberanía de Marruecos, pero también la costa del Sáhara Occidental, porque Marruecos ocupa el 80% del territorio del Sáhara Occidental, que incluye toda la costa. Y desde ahí también surgen o parten flujos migratorios irregulares. Por tanto, estamos en una situación muy compleja. La Unión Europea ha llegado a tener visibilidad a la hora de tratar momentos críticos, como fue en 2006, aquella crisis de los cayucos, pero vuelvo a lo que decía antes, es ante todo y sobre todo materia de nuestra propia política exterior, y Marruecos lo que trata además es de bilateralizar esta cuestión, y ahí es donde España tiene que recordarle que efectivamente es una cuestión bilateral, pero también comunitaria. Se lo tenemos que recordar a Marruecos, pero lo triste es que también se lo tenemos que recordar a los demás países de la Unión Europea, para que interioricen de verdad que la frontera de Ceuta y de Melilla es también la frontera de Finlandia con el sur, la frontera de Alemania con el sur, pues para ser, digamos que, explícitos en nuestra definición del asunto. Has entrado en uno de los bloques más importantes que quería preguntarte también, el de la inmigración irregular, que es obviamente pues uno de los puntos más importantes, como decimos, de las relaciones entre España y Marruecos. Este último debiera controlar esos flujos migratorios, pero ya lo has dicho, visto desde la posición española, pues da la sensación de que muchas veces está empleando esta situación como una herramienta de presión. Sin ir más lejos, recordamos poco después de que atendiéramos en el 2021 en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali, que al final es uno de los enemigos principales de Marruecos. Se produjeron poco después asaltos masivos a las vallas fronterizas. Tenemos el aciago recuerdo de Melilla, ¿no?, con esas 23 personas que murieron en el 2022.
no podemos negar al final que Ceuta y Melilla son las puertas de África a la Unión Europea, que son zonas muy estratégicas, puntos muy clave. ¿Cómo gestiona Marruecos este tema y cómo lo gestiona también España? Pues como en ocasiones se ha dicho, en esta partida Marruecos suele jugar con las blancas y España con las negras, ¿no? Es una metáfora que permite a nuestros oyentes entender perfectamente cómo funciona esta dimensión. Es decir, Marruecos lleva la iniciativa, la gestión de los flujos, y cuando hablamos de la gestión de los flujos, sobre todo la que nos preocupa es la gestión negativa, o hostil, por así decirlo. Es decir, permitir que flujos más o menos importantes de personas, vuelvo a lo que decía antes, estamos hablando de seres humanos y por tanto su seguridad y su integridad se pone en juego sin ningún pudor. Pues esos flujos se manejan como se manejaron, por ejemplo, en el contexto de post-Gali, lo que evocabas de lo que fue el tratamiento médico del secretario general del Frente Polisario en Logroño, y la reacción marroquí en esa invasión, porque ese término es correcto para hablar de más de 12.000 personas que entraron en pocas horas en Ceuta, es decir, en el territorio de otro país, de forma ilegal. Ese fue un reflejo, pero en 2006 hubo otro, cuando a raíz de la visita de sus majestades los reyes a Ceuta y Melilla, pues Marruecos también lanzó, o digamos que aflojó el control de la frontera para que entraran flujos de irregulares. Es, por tanto, una situación tremendamente incómoda que se podría revertir. Claro que se podría y se debería revertir, en el sentido de que el Estado, España, pero no solo el Estado, sino también la Unión Europea, tuvieran unos planteamientos, digamos que más exigentes en relación con ese país para tratar de evitar que ese país lleve adelante las políticas que lleva. ¿Se podría hacer? Pues volvemos al principio de todo. Hemos empezado hablando de Marruecos como vecino de Europa y de España. Para Marruecos la Unión Europea es importantísima. Es una dimensión del mundo para la que Marruecos tiene también una definición particularmente ambiciosa. Llegó incluso a solicitar la adhesión a las comunidades europeas en el año 86. Y de la Unión Europea Marruecos recibe muchísimo, no solo fondos financieros, sino también muchísimas facilidades comerciales, y también vende día a día una imagen positiva. También utiliza herramientas híbridas para presionar y realizar labores de lobby, pero lo que voy es que Marruecos no puede, digamos que, aceptar que esa dimensión de sus relaciones exteriores, le hace Europa, Unión Europea, se puedan ver afectadas en algún momento negativamente. Y ahí es donde España y la propia Unión Europea tiene y debería de utilizar una ventana de oportunidad para, con esas exigencias de buen comportamiento como buen vecino, se pueda conseguir que se reduzcan esas actitudes, que no lo olvidemos, en la supuestamente nueva relación entre España y Marruecos a raíz de esa carta y de ese cambio de posición. Cuando hacemos balance, no hemos ganado gran cosa en lo que respecta a la seguridad de nuestras fronteras meridionales. También me gustaría hablar sobre la evolución de las posturas de ambos países. Ya nos hemos detenido en la de España, como acabas de mencionar. En cuanto a la monarquía marroquí, pues Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, el actual, ¿han seguido siempre el mismo rumbo? ¿Tienen otras reclamaciones o cuáles pueden ser sus siguientes pasos? Lo que ha habido en realidad ha sido una, digamos que, dosificación del esfuerzo, adaptándolo cada uno de los monarcas que has citado al momento que le tocó vivir. Es decir, que a Mohamed V lo que le tocó fue, digamos que, recuperar territorios
que habían formado parte del protectorado, del doble protectorado franco-español, y tras obtener la independencia en 1956 vino, como recordamos, siempre en relación con España, la retrocesión de Tarfaya en el 58 y la de Sidi Ifni en el 69. Esos territorios eran parte del protectorado. Es decir, que aquí tenemos que marcar con claridad, para que a nuestros oyentes les quede claro, que ni Ceuta, ni Melilla, ni Los Peñones, ni las Chafarinas, ni Perejil han sido nunca colonias y por tanto han formado parte de protectorado alguno. Es decir, que lo que Mohamed V hizo fue hasta su fallecimiento esa recuperación de territorio que efectivamente era legítimo que recuperara. A Hassan II le tocó la continuación de ese esfuerzo, siempre pensando que tenemos que mirar la política exterior y la política interior, es decir, lo que han tratado ellos hasta su nieto Mohamed VI es ante todo y sobre todo consolidar esa dinastía, que no es una monarquía constitucional. Marruecos no es un Estado democrático, es decir, que el jefe de Estado reina y gobierna, y en ese sentido consolidar el poder interno ha sido y seguirá siendo para los sucesores para Hassan III en su día una prioridad. Pero volviendo al exterior, Hassan II ya intentó, digamos que dar un paso adelante en relación con otro territorio que efectivamente era un territorio no autónomo, que era el Sáhara español, pero también sin olvidar que España estaba ya preparando, incluso en la fase final del régimen de Franco, lo que iba a ser la autodeterminación del territorio. Es decir, que España estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Lo que hizo Hassan II fue, aprovechando una coyuntura que consideró favorable y que lo acabó siendo, acelerar ese proceso, ocupando el territorio del Sáhara español, Marruecos por el norte, Mauritania por el sur, y lo que él hasta 1999, el año que fallece, y luego su hijo Mohamed VI desde entonces y hasta hoy, lo que tratan por un lado es de asegurarse ese territorio, saltándose obviamente el derecho internacional y el derecho de autodeterminación y el derecho de colonización, y Mohamed VI lo que tiene en su haber en tiempos recientes, pero estamos hablando prácticamente desde mediados de los años 2000, es un intento de consolidar el poder interno y la proyección exterior. En relación con España, su actitud es cada vez más osada en lo que respecta a los territorios españoles, en lo que respecta también a intentar que entremos en la dimensión en la que en principio estamos entrando, del reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara, y marcar una posición fuerte en relación con Argelia, tanto en el contexto del Magreb como en el contexto africano, donde la competición entre Marruecos y Argelia es también cada vez más intensa. Entonces, resumiendo la contestación que te he dado, hay una compartimentación en cada uno de los monarcas, obedeciendo a la época en la que reinaron, pero siempre teniendo en cuenta que hay una línea ascendente en cuanto a las ambiciones, las aspiraciones y una política exterior cada vez más incisiva y, por tanto, más incómoda para un vecino y, sobre todo, para un vecino como es España. Da la sensación de que se trata de un actor que desde luego tiene paciencia y que siempre está intentando dar un paso más, ver hasta dónde puede horadar la soberanía española, por ejemplo, en los territorios de los que hablamos, saltándose las leyes internacionales, como dices, pero un poco siempre sin que España se ponga firme, ¿no? Siempre a ver hasta dónde puede tensar esa cuerda. Sí, en esa actitud de tanteo, vamos a llamarla así, la ocupación de Perejil
fue un buen ejemplo de tanteo, ¿no? En el año 2002. Y ahí sí se manifestó con claridad la voluntad política del gobierno español de entonces. Es decir, que ante una actitud hostil como fue aquella, se resolvió expulsando a los ocupantes y volviendo a un statu quo que, bueno, es un statu quo que puede parecernos extraño, pero que es el más conveniente en relación con un territorio como es el islote Perejil. Antes aludiste a lo que fue también otro tanteo y que lo sigue siendo, que son las instalaciones que son burdas, pero que son instalaciones al fin y al cabo de una pequeña piscifactoría en aguas de Chafarinas. Ahí ese tanteo hoy por hoy no está resuelto, es decir, en lo que son aguas españolas no debería de situarse y sobre todo de mantenerse una instalación así. Pero vuelvo a lo que decía, es jugar con blancas, jugar con negras y estar continuamente manteniendo una presión. Estos son estrategias híbridas, es la creación de una zona gris, como la calificamos en estudios geopolíticos y de seguridad y defensa, y en esa actitud es en la que está Marruecos, jugando efectivamente con el tiempo, porque es una dinastía, aparte de la cultura arabo-musulmana del país y de sus dirigentes, es una aproximación dinástica a los objetivos de política exterior, y España lo que debe de tener es una definición muy clara de sus intereses, de todos, una definición muy clara de una estrategia para defenderlos y, como ocurre siempre a la hora de definir el concepto de disuasión, las capacidades, la convicción y la comunicación. Es decir, que Marruecos sepa que tenemos las ideas claras y que no estamos dispuestos a ceder a presiones, sean de un tipo o de otro. El problema puede ser que no siempre demos esa sensación, ¿no? Lo hemos dicho ahora, siguiendo el símil de la partida de blancas y negras, con el enroque que hemos podido hacer con el cambio de postura con el Sáhara. ¿Qué podemos esperar ahora de Marruecos después de esa cesión que ha hecho España? ¿Qué posición puede adoptar el Reino alauí? Pues seguirá en su dinámica habitual. Además es bueno que estemos hablando en este momento por lo reciente de una de sus últimas maniobras, de una de sus herramientas híbridas. Me estoy refiriendo a esta manifestación dirigida a Naciones Unidas por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos hace menos de 2 semanas, en la que aludía a esas supuestas colonias que son los territorios españoles del norte de África, pero incluyendo también las Islas Canarias. Fijémonos que muchas veces cuando se habla de Ceuta y Melilla, los Peñones, etcétera, hay españoles que no tienen aún las ideas claras sobre la pertenencia y la solidez de los argumentos españoles, ¿no? En cuanto a que esos territorios pertenecen a España. Y se considera que lo de Canarias es otra dimensión en la que la claridad de ideas está ahí y los peligros no existen. Bueno, pues esas herramientas híbridas, una supuesta ONG, en un reino como Marruecos, cuando hablamos de ONGs, no estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos en un país democrático como es España o cualquier otro país europeo de ONGs. Son, en el caso marroquí, herramientas teledirigidas por el poder y con una clara división del trabajo para en unos momentos utilizar ese poder blando y en otros momentos actitudes, digamos, que más rígidas o más o propias de órganos más claros y más contundentes. La reivindicación de Canarias es digamos que motivo de preocupación, o debe de serlo, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, resumiendo todo lo que estamos comentando en este avance de lo que es el curso, en este podcast, la ambición de Marruecos es muy clara y, sobre todo, la convicción del poder marroquí, pero también de buena parte de la ciudadanía y de la clase política, esa convicción es clarísima.
por tanto, frente a esa convicción, lo que necesitamos es reforzar la convicción española y europea en cuanto a cuáles son nuestros intereses y por qué debemos defenderlos con claridad en todos los frentes. Está claro, seguiremos esa evolución. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por cedernos durante estos minutos tus vastos conocimientos y ayudarnos a entender un tema que, como habíamos dicho, es muy complejo y tiene muchas particularidades y del que, además, nosotros somos protagonistas directos. A ustedes les agradezco también que nos hayan acompañado y se hayan asomado con nosotros a una problemática actual que nos toca de lleno. Esperemos que les haya sido de utilidad y que esta nueva ventana al conocimiento satisfaga sus ansias de información y contexto. Recuerden que si las desean colmar del todo, podrán ver y escuchar a Carlos en el curso que ofrecerá entre los días 25 y 26 de abril aquí en la UNED de Tudela, en el que hablará con mucha más profundidad sobre las relaciones entre España y Marruecos. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo este rato de podcast. Soy yo el que os lo agradece y muchas gracias, y nos veremos en el curso, con mucho gusto. Solo me queda convocarles para un nuevo capítulo de este podcast y animarlos a jamás desfallecer en la búsqueda de conocimiento y en las ganas de aprender. Nunca desechen ese camino y no se preocupen porque si les resulta difícil, les resulta espinoso y al final terminan perdiéndose en él, aquí en la UNED de Tudela siempre dejaremos encendidas luces en la niebla. Hasta la próxima. En la UNED de Tudela, luces en la niebla.